lo que aportó el grupo de expertos en el caso Iguala? No dijeron dónde están los normalistas. No saben si viven o están muertos. No aclararon nada. La última mentira fue derribada por Tomás Cerón. En el estudio, Isabel Miranda de Wallace. Y en el circo del poder, el misterioso robo de la lista nominal. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Es probable que usted sea uno de los muchos ciudadanos mexicanos que dio crédito a la versión interesada y hasta perversa del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que supuestamente ayudaría a aclarar el crimen de Iguala. Y si es uno de ellos, tiene todo el derecho de creer en eso y en realidad en lo que le plazca. Sin embargo, el mismo derecho que tiene usted de creer esa versión, tenemos nosotros de no creer en ella y hasta de criticarla. ¿Y sabe cómo se llama eso? Sí, se llama libertad de expresión. Es decir, que usted y nosotros ejercemos una de las libertades fundamentales en democracia, la libertad de creer y decir lo que pensamos. Pero resulta que si bien usted y nosotros podemos decir lo que creemos sobre cualquiera de los hechos que se le ocurra, como el de los 43 de Iguala, también es cierto que eso que usted y nosotros creemos no necesariamente es la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque decir lo que se piensa es muy distinto a demostrar los hechos. Y para confirmar hechos como los de Iguala, pues se requiere de equipo científico como el que puso en marcha la PGR, que investigó y demostró que los 43 fueron secuestrados, asesinados y cremados. Y si tiene dudas, compare la investigación de la PGR, que es pública, con el informe del grupo de expertos, el llamado GIEI. Solo le doy una pista. La PGR demostró lo que ocurrió con los 43 y los señores del GIEI hoy no saben nada. Posiblemente no sepan siquiera dónde está Iguala. Y precisamente para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña la señora Isabel Miranda de Wallace. Usted la conoce bien, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Isabel, bienvenida, buenas noches. Don Ricardo, buenas noches, gracias por la invitación. Isabel, termina el trabajo del grupo de expertos que mandó la Comisión Interamericana a solicitud del Gobierno de México. ¿Cómo podríamos evaluar este trabajo, el resultado de este grupo? Me parece que a México le queda muy mal sabor de boca, al gobierno más, y a las víctimas creo que van a salir perdiendo a la larga, porque ellos lo que sembraron fue una gran duda acerca de todo lo que ha hecho la PGR, les dio información a los delincuentes que puede ser utilizada en defensa de ellos. Y yo creo que lo más importante, le restó credibilidad a las instituciones, poniendo en tela de juicio al trabajo tan importante que ha logrado hacer la PGR, porque déjeme decirle que yo creo que es la investigación más profunda, con mayores recursos y en la que el gobierno se mostró más abierto y tratando de ser transparente, invita a un organismo internacional para que pudiera coadyuvar e hizo todo menos coadyuvar. Entonces creo que los mexicanos salimos perdiendo al final si hacemos un balance porque se sembró mucha desconfianza. A ver, Isabel, fueron 6 meses, fueron $2 millones, fue una gran inversión y una gran expectativa. Y hoy no hay resuelta por parte del grupo de expertos ninguna de las preguntas clave. No sabemos qué pasó, no sabemos dónde están los estudiantes, no sabemos si viven o están muertos, no sabemos quién es el responsable, según ellos, según su propia versión. No hay absolutamente nada. Hay más preguntas que respuestas. Así es, por eso digo que salimos perdiendo todos. Ellos ganaron dinero, ellos ganaron quizá mucho impacto político, exposición de medios, pero realmente aquí los que más pierden son los padres de las víctimas, porque nunca supieron realmente la verdad. Ellos se van sembrando solamente la duda en estos padres. Nunca en el informe, don Ricardo, presentan qué es lo que hicieron verdaderamente por los padres o para mejorar las condiciones, para tener, digamos, acceso a la verdad y a la justicia. Por eso digo que salimos perdiendo. Por ejemplo, lo último que hicieron, el de decir que había
hecho prácticamente una siembra de una prueba. Señor Tomás Herón. El señor Tomás Herón, me parece no nada más una ignorancia de parte de nuestra normatividad, la cual, dicha entre paréntesis, permite que la policía vaya perfectamente a hacer lo que hizo el señor Cerón. Que no esté aterrizado en una averiguación previa no quiere decir que sea ilegal. Claro. Quiere decir que él no consideró que el hecho de haber ido a hacer un reconocimiento con el imputado, que le mostrara dónde iban a hacer verdaderamente ya las periciales, haya hecho algo ilegal. Tan no lo hizo ilegal que lo hizo a la luz de todo mundo, incluso había medios de comunicación. Pero además es como de locos, si voy a sembrar algo, llevar a la prensa, ¿no? Claro, y además a plena luz del día y delante del imputado. O sea, exacto, eso se necesita tener 2 centímetros de frente para pensar una barbaridad así. Indudablemente que lo que hizo el señor Cerón es legal y está permitido en nuestra normatividad. Pero mire, ellos son tan ignorantes de nuestra legislación que déjeme decirle que ellos en un principio, si ustedes recuerdan el primer informe, ellos decían que era desaparición forzada cometida por el Estado. Así es. Bueno, ya el propio abogado Vidulfo dice que pues fue un crimen de parte de la delincuencia organizada de Guerreros Unidos y en un pleito ahí entre grupos criminales, con lo cual él mismo contradice a este grupo de expertos. Pero además hay un juez y el Poder Judicial claramente giraron órdenes de aprehensión en contra de estos delincuentes por secuestro, que es lo que está tipificado. Entonces ya desde que un informe tiene un delito equivocado en un tipo penal inexistente en nuestro país, bueno, ya de ahí de entrada uno se da cuenta que son ignorantes de nuestra legislación. Isabel, pareciera que este grupo es parte de otro interés político que tiene intenciones de influir en 2018 mexicano, en el 2018 mexicano, y que están haciendo trabajo de desprestigio del Estado mexicano. ¿Qué hay ahí? Indudablemente no es gratis y esto se da, don Ricardo, este grupo de personas algunos se dicen defensores de derechos humanos y de muchos aspectos, porque recordemos que ahora ya todo es derecho humano. Sí. Bueno, lo que están haciendo indudablemente es tratar de orillar al gobierno, quitarle facultades. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es traer entidades internacionales a crucificarnos a los mexicanos, a poner contra la pared al gobierno de México, esté quien esté, no importa si esté el PRI, el PAN, el PRD, quien esté. Lo que ellos quieren es tener poder y notoriedad. Y esto curiosamente sale a partir de que se reforme el primero constitucional, pero también a partir de que se reforma el tema energético, es decir, cuando hay esta apertura, y esto nos habla de que hay intereses empresariales también de mucho dinero que lo que quieren es tener al gobierno mexicano de rodillas y tratar de desprestigiarlo. Y lo que no entienden los que están en esta tesitura es que no están desprestigiando nada más a un gobierno, nos están perjudicando a todos los mexicanos. Todo el Estado mexicano, incluidos los ciudadanos. Todos somos parte del Estado, los ciudadanos, los funcionarios, los diputados, todos somos parte del Estado. Y creo que deberían de tener un poquito de conciencia, don Ricardo, de saber que los mexicanos debemos de ver más allá de nuestros intereses particulares y ver como si fuéramos estadistas, es decir, cómo construimos un Estado más fuerte, como puede ser Alemania, Francia, y no como están muchos países de América Latina en una crisis. Deberíamos de ver qué es lo malo que están haciendo estos grupos recalcitrantes y que no queremos llegar ahí. Los mexicanos queremos tener estabilidad, prosperidad y seguridad. A ver, Isabel, por un lado, este grupo de expertos tienen una agenda propia y parece que tienen un objetivo que no es esclarecer el crimen de los 43 de Iguala. Pero por otro lado, el gobierno mexicano, la PGR, otras instituciones encargadas de impartición de justicia y demás, también han cometido errores graves. Uno de ellos, por ejemplo, invitar a este grupo cuando la investigación, como usted bien lo dice, es una de las más certeras que se ha hecho en la historia mexicana. Indudablemente, creo que la PGR cometió un grave error al no poner las reglas, primero en haberlos invitado, pero después en no poner muy claras las reglas. Y le voy a decir por qué, don Ricardo, volviendo al tema del video. Sí. Ellos denuncian un video en una conferencia de prensa cuando ya se van muy dolidos porque no les renuevan el contrato, pero además yo les hago esta pregunta al GIEI.
¿por qué hasta ahora lo vienen a decir públicamente cuando esto ya estaba en redes desde el año pasado? Así es. Pero más aún, porque ellos, si son coadyuvantes, no aportan este video antes de sacarlo a la prensa para que lo analizara la PGR. Entregarlo al Ministerio Público. Claro, al Ministerio Público. Y creo que la más importante, no se ponen a pensar que había una actuación lícita, porque ni siquiera se tomaron la molestia en ver qué era lo que dice nuestra ley. Estuve yo planteando hace unos días en mis espacios en otros medios que es absurdo el planteamiento del informe del GIEI, porque, por ejemplo, pues al gobierno mexicano no le interesaría esconder algo cuando la responsabilidad, en el caso de Iguala, fue de gobiernos del PRD y vínculos de políticos perredistas, entre otros López Obrador, con el crimen organizado. Y de pronto todo se dio vuelta. ¿Qué pasó? Yo creo que hubo un mal manejo de parte de la Federación porque no supo hacerle entender eso a los mexicanos y diferenciar. Creo que el presidente Peña, en un acto de solidaridad con estas personas, con los padres y con los jóvenes, lo que quiso fue atraerlo para ayudar y bueno, le costó un costo político bárbaro. Altísimo. Me parece que eso lo olvidan mucho incluso los propios senadores cuando atacan al gobierno federal, porque se les olvida que Raúl Plasencia, entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2012 todavía, le entregó a la senadora Angélica de la Peña un informe donde le ponía al tanto de todas las irregularidades que estaban sucediendo en Guerrero, con el crimen organizado, con los grupos subversivos, con la guerrilla, con los policías y sobre todo cómo estaban desviando recursos que eran del Estado. Y nada de esto hizo el Senado por llamarlos. Y curiosamente es una persona perteneciente al PRD, la presidenta en este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces nos preocupa que no tengamos estas miras, repito, de estadistas, que cada quien vea nada más un coto de poder político de manera absurda. Eso a mí me preocupa mucho y además como mexicana me hiere porque lo que México necesita indudablemente, repito, es que los mexicanos luchemos por nuestro país y que dejemos de estarnos peleando entre nosotros mismos y sobre todo por hipótesis, solamente hipótesis, porque ellos nunca han probado nada, don Ricardo, científicamente no probaron nada. Solamente dicen, no estoy de acuerdo, pero no dicen... ¿Por qué? O dicen, lo que pasó fue esto. Nunca lo han hecho, ni siquiera han transparentado, por ejemplo, todas las entrevistas que ellos tuvieron con los procesados, con los padres. Bueno, yo nada más le acoto algo que ya se nos ha olvidado a las personas. Ahora ellos reclaman que qué pasó con la telefonía. Usted sabe que hasta el día de hoy no todos los padres de familia aportaron el número telefónico que traían sus hijos. Los tuvieron que ir pescando por ahí entre unos y otros. 6 de los supuestos estudiantes no eran estudiantes. Bueno, ¿y eso? Yo la pregunta es, lo lógico no es que yo como padre hubiera acudido a la PGR para denunciar. No les tomaron declaración a los padres. Pero tampoco el GIEI hizo por acercar a los padres y decirles, señores, vamos a iniciar como deben de ser las cosas. Vamos a que levanten su averiguación, a que aporten toda la información que tengan y a que den los números telefónicos que nos van a ser de gran utilidad. Y hoy salen a criticar lo que ellos no hicieron. Claro. Y como esta hay miles de inconsistencias. Muy bien. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, de vuelta. ¿Qué ocurrió o por qué razón una respuesta internacional contra el gobierno mexicano que parece bien orquestada? Volvemos. Gracias, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, se van estos disque expertos, yo he puesto en duda siempre que hayan sido expertos, afortunadamente ya se fueron, pero resulta que cuando revisamos la prensa internacional después de su último informe y de otras declaraciones que hicieron, incluso entrevistas de medios, en la prensa internacional apareció una especie de boletín que se reprodujo en muchos periódicos casi de manera íntegra. ¿Es un grupo tan poderoso como para manipular a la prensa internacional? Yo creo que en sí el grupo no es poderoso, más bien quien está atrás del grupo. Y eso es lo que el gobierno tendría
que buscar quién está atrás del grupo. Yo siempre, si usted recuerda, empecé a señalar qué interés tenía Emilio Álvarez y Casa en desprestigiar a nuestro país, pero quién estaba atrás de Emilio Álvarez y Casa. Indudablemente que hay un grupo de personas de izquierda, pero de una izquierda perversa, no una izquierda constructiva como que también existe en México, en la que indudablemente lo que quieren es desprestigiar a nuestro país. Y claro, por eso este grupo sí es muy poderoso, tienen recursos internacionales e indudablemente lo que hicieron fue mover toda la prensa internacional. Y sí tienen ellos los recursos para hacerlo, y por eso es que vimos casi en todos los medios, don Ricardo, casi el mismo mensaje, ¿no? Desacreditando a nuestro país en derechos humanos, diciendo que vivíamos una crisis en derechos humanos, que indudablemente tenemos muchos problemas y muy serios, sobre todo en el tema de desaparecidos, en el tema de secuestro, en el tema de investigación, que ha cometido, como usted bien decía, muchas errores la PGR, no haber actuado con mayor prontitud, y así muchas procuradurías. Pero eso no es ajeno a todo lo que vivimos en todos los países a nivel mundial, y mucho menos a lo que vivimos en América Latina. No quiere decir que eso sea bueno, pero es nuestra realidad, y es con lo que estamos viviendo. Entonces sí hay un grupo de personas. ¿Quiénes son, Isabel, los que están ahí detrás de todo esto? Pues mire, no tengo la certeza, porque le digo, eso es lo que hay que probar, pero indudablemente está un grupo muy importante del señor Soros, que es el que tiene mucho dinero y tiene muchas ONGs, por cuales en nuestro país, por lo menos si ustedes ven, y lo vamos a subir en el Twitter, lo pueden ver ahí, pueden ver qué organizaciones él está patrocinando en nuestro país, qué casos están llevando estas organizaciones civiles y cómo forman parte de estos organismos internacionales, como el señor Antonio Guevara, que al mismo tiempo que forma parte del grupo de detenciones arbitrarias en la ONU, curiosamente también tiene una ONG donde lleva sus casos a todo lo que son estos ámbitos internacionales. Ahí está indudablemente el camino, el patrón ya muy estudiado para desprestigiar. Lo que a mí me llama la atención, don Ricardo, es por qué el gobierno les da foro, por qué el gobierno también les da recursos. No sé si piensa que con eso los va a tener como tranquilos. Pero yo digo que es como suministrarle balas al enemigo. A ver, nosotros publicamos hace un par de semanas una serie de trabajos periodísticos en donde planteamos precisamente esto. Hay un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos que en realidad se encargan de sacar de la cárcel a secuestradores, criminales y demás, y todavía el Estado mexicano les paga una indemnización de la cual se reparten entre los criminales y estas organizaciones. Esto es un asunto prácticamente de locos. Además de locos, es muy perverso, don Ricardo, porque mire, si tomamos en cuenta que del 100% de los delitos, solo el 2% llega a un juicio, y de ese 2% sacan a muchos y además reciben dinero del Estado, dejando a las víctimas en total y absoluto estado de indefensión, indudablemente que esto es la locura. Sin embargo, déjeme decirle que este grupo es tan poderoso en muchos ámbitos, que se meten a legislar, se meten como asesores de los legisladores, y prueba de ello es la ley, el proyecto de ley de tortura que está por salir, en la que nosotros hemos opuesto radicalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta ley, lo que este grupo hizo en la ley de tortura quería poner que como normatividad supletoria fuera el Tratado de Roma, que es un tratado internacional. Entonces ahora va a estar por encima de nuestra Constitución, va a estar un tratado internacional y es el que nos va a decir qué hacer. Eso, de verdad, yo espero que ni el Senado ni la Suprema Corte de Justicia lo permitan y lo declaren inconstitucional en caso de que lo apruebe el Senado. Pero de ese tamaño lo hacen. ¿Qué quieren? Abrir tanto la carretera, don Ricardo, para que quepa todo lo que ellos quieran, con dos motivos: poder político, desacreditar al Estado, dejar a las víctimas del delito sin justicia, pero sobre todo también reciben ganancias económicas muy importantes, porque bueno, es todo un círculo. Es un negocio. Es un negocio. A ver, Isabel, decía usted al principio que en el caso de los 43 de Iguala, como se están orientando las cosas a partir de las supuestas denuncias de violación a derechos humanos, de tortura, de que no es cierto la investigación de la PGR, lo que ha dicho el GIEI, ahora resulta que los 100 y pico de detenidos
por el caso Iguala podrían salir libres por este tipo de perversidades del GIEI, ¿es cierto? Es cierto, además déjeme decirle que ellos lo han estado anunciando, es decir, públicamente están asesorando a los delincuentes para decirles que pueden impugnar en un proceso, porque dice le violentaron el debido proceso. Y la pregunta es, ¿cuándo han asesorado a los padres de cómo deben fortalecer su investigación? ¿Cuándo le han dicho a los padres por qué no te presentas a las audiencias para que tú estés al pendiente de lo que está pasando? ¿Cuándo se han preocupado por tener ayuda psicológica? A los padres de verdad son los que a mí más me duelen, don Ricardo, porque solamente los están utilizando, los tienen cooptados entre estos grupos que lo que quieren es poder y notoriedad, pero a las víctimas del delito, en este caso ya indirectas, los van a dejar sin justicia, porque el propio GIEI y estos grupos lo que hacen es estar diciendo todos los errores que supuestamente ellos dicen ha cometido la PGR para abrirles la puerta a los delincuentes. Indudablemente que la tortura sí sería un problema muy grave en caso de que se pruebe que se cometió, y eso habría que esperar a los dictámenes de la PGR, pero esto sí sería un problema muy grave, porque ahí sí tendrían que invalidar indudablemente las declaraciones que hubieran hecho si es que las obtuvieron a base de tortura. Sin embargo, déjeme decirle, hay otros momentos, don Ricardo, y eso se lo digo a los padres de familia, que fueron hechos en público y ante Ministerio Público. En el propio video también había un Ministerio Público, aun cuando no tomó nota. Cerón actuó delante de un Ministerio Público, ahí había un Ministerio Público, yo lo conozco y ahí estaba también en esa actuación. Sin embargo, hay que fortalecer a los padres, hay que decirles cómo no se les abra la puerta a estos delincuentes que ya confesaron y que además está probado por muchas relaciones que ellos mismos han demostrado tener, y que se llevaron a estos jóvenes, los secuestraron con el fin de dañarlos y se les salió de control o ya lo tenían planeado, eso es lo que aún no sabemos, pero a final de cuentas creo que el GIEI, en lugar de estar asesorando a los delincuentes o a los procesados, debería de asesorar a los padres cómo ayudarlos a obtener justicia. Isabel, este grupo del que habla usted y que tiene que ver que al parecer está detrás del grupo de expertos, este grupo político que tiene vínculos en el Estado mexicano en distintas instituciones, está también desafortunadamente en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana. ¿Eso qué significa? Que ellos tienen muy bien controlado el proceso para poder llevar a cabo acciones estratégicas en casos muy relevantes de cómo poner al Estado de rodillas, cómo poderle exigir dinero, pero además llevarlo a instancias internacionales para hacerlo quedar como si México fuera... O sea, desacreditarlo a cambio de pedirle dinero. Pero no nada más eso, yo creo que también van a obtener una ventaja política, es decir, cualquiera que esté de presidente y que tenga y sea un violador de derechos humanos, indudablemente que le resta votos. Es lo que hoy le va a pasar justamente al gobierno del Distrito Federal, que el gobierno del Distrito Federal ya lleva cerca de lo que va Mancera, me parece que de 40 recomendaciones de derechos humanos, hasta porque le jalan el pelo a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy está pasando, y eso es algo que los estadistas tendrían que ver, porque tampoco se puede llevar al extremo de que si alguien es violentado en un derecho, es decir, que verdaderamente lo hayan torturado, pues está bien que castiguen a quien lo hizo y de manera ejemplar, pero eso no lo hace exento, no lo redime de que haya secuestrado, violado, claro. ¿Y qué es lo que dicen estos grupos? Queremos la libertad. Libertad y además pago. Así es, de hecho ahorita se va a sesionar, yo creo que en un mes, el caso de un colombiano, un secuestrador, que es Nino Coleman, Henao, en el que él participó, tiene ya sentencia por más de 60 años, y bueno, el señor Antonio Guevara le pide al ministro Saldívar, le pide el efecto corruptor de Florence Cassés, ya como receta de cocina, piden para que el se vaya. Y está pidiendo la libertad. Entonces eso me parece una burla, don Ricardo. Por último, nos queda poco tiempo, Isabel, y me parece que es la pregunta clave. ¿Por qué razón muchos mexicanos se creen las mentiras del GIEI y por qué creemos que las instituciones mexicanas son como la gran perversidad?
Yo creo que por muchas cosas, don Ricardo. La primera, porque no nos informamos adecuadamente. A veces nos damos solamente con lo que está en los medios, pero no nos metemos a leer los documentos que hay públicos. Es decir, en este caso, la versión pública que pusieron del caso de los 43 normalistas, hay que leer y hay que subrayar y hay que ligar. No es un caso fácil. También creo que la PGR no lo ha explicado con la claridad que lo debiera de explicar, es decir, de manera didáctica, como lo hacen ustedes los periodistas, que ponen gráficas, que ponen infografías, que hacen videos muy pequeñitos para que la gente lo pueda procesar. Yo creo que esa parte le falta explicarlo al gobierno del distrito, al gobierno federal. Y también hay otra cosa que es muy importante, porque los que tienen voz son normalmente los más estridentes, es decir, es la gente que tiene dinero muchas veces para poder ir y pagar un comunicado y de ahí los medios lo retoman, o que tienen los medios de comunicación, y somos muy pocas las voces que hablamos por las víctimas del delito. Usted dígame quién más habla por las víctimas del delito. Creo que vemos 2 personas. Unos cuantos. En cambio, por el debido proceso de los procesados, por los derechos humanos 100. Hay 100 que tienen micrófono, don Ricardo. Bueno, pero de veras, no quiero hacerles publicidad aquí, pero tenemos mucha gente que se dedica a andar defendiendo a delincuentes. Ese es el inequilibrio. Y yo le pregunto de verdad a todos los mexicanos, ¿qué es más importante? ¿El famoso debido proceso de un imputado o el proceso también para la víctima? Porque los dos forman parte de este proceso. Y los dos tienen la misma importancia, porque tan malo es que inculpen a una persona que es inocente, pero tan malo es que libren a alguien siendo secuestrador, nada más porque un juez dice, le violentaron un derecho fundamental y vas para afuera. No, espérame tantito, aviéntate la reposición de procedimiento y pero que subsanen el error, pero no me lo sueltes. Eso es lo que hoy yo estoy peleando en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, puse una columna en un periódico pidiéndole al ministro José Ramón Cosío específicamente que dejen de estar promoviendo este tipo de tesis en las que anulan pruebas nada más porque sí y no se ponen a pensar cómo están dejando a las víctimas del delito. Parece que no es popular luchar por las víctimas del delito, es más popular decir que peleamos por un delincuente, ¿no? Muy bien. Isabel, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Gracias. Muchas gracias a usted, don Ricardo. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación, sin duda. No se vaya, todavía tenemos más. Volvemos. Gracias, estamos de vuelta. Mire, otro tema que dominó la semana fue la presunta venta del listado nominal de lectores al gigante de las ventas, Amazon. Hoy se sabe que los pillos o los irresponsables de esa filtración, bueno, pues fueron los dueños del partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Lo curioso del caso es que cuando los ladrones del listado nominal fueron pillados, salieron con el cuento de que hackers se metieron a las computadoras de quién sabe quién y que ellos son inocentes. ¿Usted le cree a este montón de mentirosos? Mire, lo cierto es que el único camino que queda para que no se repitan esas pillerías, pues es que le retiren el registro a partidos políticos como Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? Pues sí, para que aprendan. ¿No le parece? Mientras lo piensa, nosotros ya nos vamos. Les recuerdo que yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.